Manuel Bartlett Díaz será el próximo director de la CFE. Está en la línea telefónica, vamos a platicar con él. Licenciado Bartlett, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días tengan ustedes. Muchas gracias por poder platicar. Gracias. Bueno, primero que todo, muchos no acaban de entender su nombramiento, licenciado. Por eso le pregunto, ¿por qué cree que lo invitó Andrés Manuel López Obrador a la CFE? Bueno, él lo dijo varias veces respondiendo a ataques y preguntas en torno a mi nombramiento. La cuestión es que, perdón, la cuestión es que es un tema que yo domino desde hace muchos años. Si quien ha estado pendiente del tema de energía en este país sabe que es un tema en el que yo he estado involucrado desde hace muchos años. Y precisamente por eso hay quien no quiere que yo esté en esa posición. La CFE es la segunda empresa más grande del país. Y es una empresa que le ha dado a México, a los mexicanos, energía eléctrica desde siempre. Después de que las empresas de electricidad extranjeras, ¿verdad?, no llevaban la electricidad más que a los lugares en donde se podía hacer negocio. O sea, solamente iban a las ciudades y la población, los pueblos, no tenían electricidad. Entonces, en 1937, Lázaro Cárdenas funda la Comisión Federal de Electricidad, cuyo objetivo era precisamente llevar la electricidad a donde las plantas o las compañías comerciales no iban, porque solamente acudían a donde podían pagar la electricidad los que la recibían. Y así desde 37 en adelante se va construyendo con un gran sacrificio se va construyendo esta gran empresa, y como te digo le fue llevando hasta tener prácticamente todo el país cubierto. ¿Quiénes son, licenciado Manuel Bartlett, los que no quieren que usted llegue a la CFE? Bueno, mira, yo estuve en contra de la privatización del sector energético desde siempre. La reforma energética y las reformas estructurales que se aprobaron como albazos, sí, sin discusión y sin haberse consultado, yo fui un opositor a esa privatización. Entonces, pues, los intereses que están ahí atrás no quieren que una gente que estuvo en contra del sistema que está actual establecido, pues llegue a la dirección. ¿Son estas empresas que le están vendiendo energía al gobierno mexicano? Pues son quienes han estado en este sistema que ahora se llama mercado eléctrico, ¿verdad? Hay muchos intereses y no ven con buenos ojos, y lo dijeron los consejeros de este sistema eléctrico, los consejeros de la CFE. Hay un consejo en donde hay consejeros independientes esos consejeros independientes son empresarios, y consideraron y lo hicieron público que yo no daba el perfil, que consideraban que quien dirigiera esa empresa debería de ser pues de la propia empresa, del grupo que están vinculados a esta visión del mercado eléctrico. Ahora bien, hemos explicado que bien, si yo estuve en contra, ¿verdad?, actualmente la ley establece un mercado eléctrico y nosotros vamos a dirigir esta empresa, pues respetando la ley
en la ley que establece las condiciones del manejo eléctrico en el país. Licenciado Bartlett, me regreso al tema de los empresarios. La impresión es que son empresarios muy poderosos porque tienen injerencia e influencia en los medios de comunicación. Hemos visto cualquier cantidad de columnas descalificándole, distintos actores también señalándole, incluso mueven mercados, influyen en los mercados. Los bonos de Pemex y CFE han caído desde que se anunciaron los nombramientos de Octavio Romero en Pemex y Manuel Bartlett en CFE. Se está enfrentando a un grupo poderosísimo. ¿Es así? ¿Lo tiene claro? Bueno, así resultó. Esto es lo que fue. Andrés Manuel López Obrador explicó con toda claridad el porqué de mi nombramiento, porque yo no me nombro solo, sino es él el que me nombra. Y cuando le preguntan, bueno, si no tiene el perfil, no soy electricista. Entonces él explicó al Liceo Bartlett, dice Andrés Manuel, ha estado en el tema de energía desde hace más de 20 años. Y lo sabe porque estuvimos participando en muchos eventos juntos. Si no están de acuerdo esos intereses, ellos quisieran otro perfil, pero ese es el que decidió, ese perfil es el que decidió el presidente electo de México. Y lo que sí he venido yo señalando, contestando a esas críticas en los medios de comunicación, cuando se dieron, fue toda una semana de un ataque profundo, ¿no? Lo que yo digo es que, si bien mi posición ahí está en el Senado de la República, todo lo que se dijo, lo que yo dije cuando se hizo la reforma energética, con el voto del PRI, del PAN y del PRM juntos, bueno, pues ahí está. Pero Andrés Manuel me manda o me nombra para dirigir a una enorme empresa mexicana del Estado, empresa pública, en el marco de las leyes que existen. Y a él ha señalado también, Andrés Manuel, que no pretende reformar la Constitución ni las leyes de este tipo. Entonces, queda claro que mi función es rescatar la CFE, que está en malas condiciones, hacerla que desarrolle su vocación. Decía Andrés Manuel, lo que pasa es que la CFE ya le está comprando la electricidad y no genera electricidad. Y por eso se encarece la electricidad, porque compra y tiene que haber pues un encarecimiento. Entonces mi función, lo dice él quiere que yo vaya a esa enorme empresa a fortalecerla, a impulsarla, a darle el vigor que siempre ha tenido, en el marco de la reforma energética. La idea, licenciado Bartlett, es dejarle de comprar a estas empresas privadas la energía. ¿Esa es la idea? No, lo que necesita la empresa es hacer su tarea, es mejorar sus servicios, generar energía, abaratar el fluido eléctrico para poder dar un buen servicio y seguir siendo una gran empresa mexicana. Esa es la función en el marco de la reforma energética. 8 de la mañana, 2 minutos. Estamos platicando con el licenciado Manuel Bartlett Díaz, próximo director de la Comisión Federal de Electricidad. Licenciado Bartlett, hablemos de CFE y Tabasco. Ha sido una relación tortuosa en el paso de los años, de choque incluso en muchos momentos, difícil, por decirlo menos. El tema de la resistencia civil, ha dicho AMLO que la condonará. ¿Qué opina usted de ello? ¿Es justo condonar la resistencia civil en Tabasco? Bueno, hay que entender esta acción de Andrés Manuel López Obrador. Él tiene un compromiso con Tabasco. A mí me han preguntado ahora, bueno, ¿va a haber una condonación de deuda en todo el país? Y él dijo muy claramente allá en Tabasco, dijo muy claramente que era exclusivamente un compromiso personal de él que iba a cumplir. Él cumple su palabra, él
lo señala siempre, yo cumplo mi palabra, y él tenía ese compromiso con los tabasqueños. ¿Pero es correcto condonar un adeudo? Pues fue correcto y fue así y así será, porque tiene, como lo explicó él, un compromiso personal y nada más, ahí se termina. Bueno, vamos a escuchar, licenciado Bartlett, lo que dice Juan Pardinas. Él es el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Él señala que perdonar la deuda histórica que tienen los tabasqueños con la CFE y construir una nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, son medidas preocupantes que no han sido bien estudiadas. Escuchemos el momento en que lo dice el señor Pardinas. Hay elementos de despilfarro, de privilegio que han ofendido durante muchos años a los mexicanos. Creo que otros se deberían estudiar con mucho mayor cuidado. Además, si lo que se quiere es tener más recursos para gasto público y gasto social, pues medidas como perdonar los pagos de las deudas sobre la electricidad, proyectos de infraestructura tan importantes como una refinería que no han recibido, yo creo, el estudio y el análisis que amerita, pues sí preocupan, ¿no? Y justamente ese es pues el trabajo que debe hacer una oposición, ¿no? Los números de la CFE permiten que se condone un adeudo multimillonario, licenciado Bartlett. Bueno, mira, no solamente Pardinas lo ha dicho, sino hubo, en cuanto Andrés Manuel tomó ese compromiso, que lo vamos a aplicar el día primero cuando entremos a la empresa, ¿verdad? Y lo explicó él, ¿verdad? Ese es un asunto personal que él considera que debe de cumplir su palabra. Bueno, obviamente hay quien no lo entiende o no lo quieren entender. ¿Usted lo entiende? Como también habla ahí en esta entrevista que me pasaste, que la oí muy mal, pero la oí, que está en contra, Pardinas, de que construya una refinería en Dos Bocas, Tabasco. Dice que está mal. Bueno, Pardinas es un conservador, con todo respeto. Es un hombre que estuvo en contra de Andrés Manuel López Obrador. Y además, con vínculos con esta visión, digamos, esta visión diferente que se confrontó años atrás. Entonces, la tesis de que no debe de haber una refinería, pues es una tesis que se ha venido manejando en contra de lo que es la soberanía nacional. Miren, un estado petrolero como el nuestro, que tiene petróleo, y que compra la gasolina en el exterior, y que tiene una sangría económica brutal por comprarle a los Estados Unidos la gasolina, pues está en una situación que no es lógica. Entonces nosotros deberíamos de tener la capacidad de refinación suficiente para darle las gasolinas y las naftas al pueblo de México. Es un contrasentido y además ha sido y es un negocio corrupto de años atrás. Entonces el que Andrés Manuel diga, nosotros tenemos que acabar con esa dependencia corrupta, antinatural, porque si tenemos el petróleo, ¿cómo lo mandamos a Estados Unidos y les compramos a ellos la gasolina? Es un absurdo. Y entonces empiezan a atacar a Andrés Manuel diciendo que eso no está bien, porque ya no es negocio hacer refinerías, lo cual es una gran mentira, porque hay países que no tienen, países poderosos como Japón, que no tienen petróleo y sin embargo tienen refinerías, compran y de esa manera pueden dar gasolinas baratas a su país. Es una oposición que ha venido señalándose en general de los conservadores, y eso es lo que Pardinas representa, lo conozco muy bien.
8 de la mañana, 8 minutos, licenciado Bartlett. Usted nos decía hace un momento que a partir del 1 de diciembre se aplicará esto del borrón y cuenta nueva. ¿Será en automático esto? ¿Es 1 de diciembre? ¿Y qué sucede? ¿Hay alguna decisión presidencial o es un procedimiento de CFE que dice queda saldada la deuda de Resistencia Civil de los tabasqueños? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Y cuánto dura? Ahora tiene una ventaja. Esa deuda, a final de cuentas, es antiquísima. Los tabasqueños lo saben. Es antiquísima. Si somos conscientes, pues es impagable. Ya se murieron las gentes que deben. Es un problema social y es un fenómeno muy especial de Villahermosa. Eso va a tener una ventaja que hay que subrayar, no nada más decir, bueno, ¿cómo perdona esto que es incobrable, que mucha gente dice que es incobrable? ¿Cuál es la ventaja? Dijo con toda claridad, Andrés Manuel dijo, a partir del 1 de julio para atrás, es borrón, ¿no? Pero del 1 de julio en adelante todos a pagar, Todos a pagar, y quienes no pagan actualmente van a tener que pagar. Esa es una ventaja que se oculta, ¿verdad?, para lanzar el ataque. Yo entiendo muy bien, porque sabe usted que yo también soy tabasqueño de sangre. Sí, claro, por supuesto, claro. Entonces yo conozco el problema de siempre. Yo sí lo entiendo. Ahora, vuelvo al tema. El 1 de diciembre, condonado, ¡pum!, desaparece el adeudo. El procedimiento contable tendrá sus reglas y su manejo, pero así va a ser. Bien, ahora, hay otro tema, licenciado Bartlett, que lo hemos ventilado aquí en Telereportaje, y es que las dirigencias de Morena y PRD, las estatales, no tienen un padrón actualizado, no saben exactamente quiénes están en la Resistencia Civil y cuánto adeuda. ¿Cómo le va a hacer la CFE para ubicarlos y decir, estos son y a estos se les condona? Pues es lo que tenemos que hacer, y lo vamos a hacer. ¿Pero cómo? ¿Cuáles van a ser los elementos que cuente CFE para poder determinar quiénes son los deudores? Pues eso es lo que vamos a hacer. Yo no le puedo decir ahorita, pero lo vamos a hacer, porque hay una decisión muy clara. Quienes no han pagado del 1 de julio para atrás, ¿verdad?, ya no se les va a cobrar, pero a partir de esa fecha, todo Tabasco va a pagar su electricidad. Ahora, ¿usted ha tenido contacto ya con la gente que está hoy en CFE? ¿Han abordado este asunto? ¿Ya inició formalmente la transición? Ya iniciamos el proceso. Es un proceso que va a durar varios meses. Vamos a tener más de 30 sesiones de trabajo. Ya están calendarizadas. Hoy, por ejemplo, voy a estar ya con el grupo de entrega de la CFE, con el equipo que va a recibir, y es un trabajo arduo, es un trabajo muy importante. Es una empresa gigantesca, tiene ingresos enormes, tiene gastos enormes. Es muy complicada ahora porque está, como te decía yo, la empresa en el marco de la reforma energética, compitiendo en el mercado eléctrico con empresas extranjeras y mexicanas algunas. Entonces, el recibir esta empresa es un trabajo muy complicado. Es ir viendo pieza por pieza. Es una entrega que tiene una parte que se entrega con las condiciones de una CFE en condiciones anteriores, y la otra parte se entrega en las condiciones actuales de una empresa pública que está participando en el mercado eléctrico. Vamos a hacer ese trabajo porque está en la ley
ellos están, los funcionarios que que la están manejando, están obligados a transmitir toda la información, todas las explicaciones y todas las justificaciones de lo que existe ahí para nosotros saber qué empresa nos están entregando. Es un proceso muy importante, muy importante, que tiene muchísimas nuevas condiciones del ejercicio de suministrar energía eléctrica en México. Ese es el trabajo, y es un trabajo muy importante, porque, y así está en la ley, nosotros sabemos, nosotros vamos a saber qué empresa nos están entregando, en qué condiciones. El mismo día en que salió, que Andrés Manuel dio mi nombre como su opción para nombrarme director en su momento, el mismo día salió una información, ¿verdad?, terrible de la situación económica de la CFE. Nada más, el mismo día salió en los periódicos la noticia de mi nombramiento y la noticia de las condiciones terribles en que estaba la CFE. Un solo dato, te digo, ahí anunciaban, y una información que dieron a la Bolsa de Valores, porque recibe préstamos, inversiones de la Bolsa de Valores, una información obligada en donde se establecía que la CFE perdió en 6 meses 40,000 millones de pesos. 40,000 millones de pesos. Entonces, todo eso lo tienen que explicar, todo eso lo tenemos que analizar, todo este tiempo en un trabajo febril, importantísimo y muy complejo, para poder llegar el día primero y saber exactamente en qué estado está la empresa que vamos a administrar. Licenciado Bartlett, finalmente, la fórmula que impulsó Andrés Manuel López Obrador desde que arrancó pues su lucha en Tabasco fue resistencia civil, borrón y cuenta nueva y tarifa preferencial. Lo de la resistencia civil, pues ya estamos escuchando a Andrés Manuel y a usted, que ya es una realidad, se condonará. Sin embargo, el tema de la tarifa preferencial, que no solo pedimos quienes vivimos en Tabasco, sino también los que invierten en Tabasco, los empresarios. ¿Habrá tarifa preferencial? Usted decía hace un momento, soy tabasqueño y conozco Tabasco, sabe de las temperaturas. ¿Merecemos tarifa preferencial? Bueno, mira, lo que está pasando, y eso me lo acabas de decir, y eso es muy importante, ¿verdad? Lo que está pasando es que la CFE está incrementando la tarifa todos los años, ¿verdad? Ha sido un extraño fenómeno, ¿verdad?, que cuando se establece la reforma energética con bombo y platillo, se dijo que iba a haber una baja de las tarifas en todo el país. Eso lo recordarás también. La reforma energética prometió que bajarían las tarifas, como el precio de la gasolina. Bueno, y resulta que la CFE ha venido subiendo las tarifas cada año. Y eso genera un problema muy grave en el servicio público en general. El mercado eléctrico da ciertas garantías a los grandes consumidores, pero no ha logrado tener una tarifa al alcance de la población. Y eso es el problema social más importante. Y ese es un asunto que es el que tenemos que atender. CFE es la segunda empresa de este país. Pemex la primera, la segunda es la CFE. Sigue siendo todavía en este mercado eléctrico pues de enorme importancia para el servicio eléctrico. Entonces lo que se trata, y eso es lo que hay que entender de Andrés Manuel López Obrador, no nada más que pues cuando no hay, ese es un tema, no. El compromiso que tiene él de fortalecer la CFE para que genere más electricidad y hacer un trabajo permanente para mantener tarifas bajas a la población mexicana. Entonces, para entenderlo bien, ¿sí habrá una tarifa preferencial para Tabasco? Vamos,
No. Cuando dice tarifas preferenciales se refiere en general. Se refiere en general. Esto es, en el Mira, país habrá una menor tarifa, no subirá más el servicio. Bueno, vamos a trabajar intensamente para que haya tarifas justificables. Te Bien. repito, en el sistema eléctrico actual, ¿verdad?, hay un mercado eléctrico de grandes consumidores y ahí no hay tarifa, sino el mercado consiste, según estas nuevas normas que vamos a respetar, consiste en que a los grandes consumidores van a escoger la tarifa que les ofrezcan la más barata. Esa es la competencia que se dice que tiene que tener el mercado eléctrico, competencia en las reglas de la reforma energética. La CFE tiene que trabajar en esa competencia. Si bien estuve yo en contra de ese sistema, en ese vamos a actuar, porque Andrés Manuel ya dijo con toda claridad que él no va a reformar la Constitución y las leyes en esto y en otras áreas, pero en otras áreas no la va a reformar en 3 años. Entonces nosotros tenemos que trabajar con la empresa en las reglas del mercado, ¿verdad? ¿Tiene usted estimado, licenciado Bartlett, en cuánto tiempo rescatará la empresa y la hará productiva? Bueno, eso es lo que estoy haciendo. Ahorita que cuelgue el teléfono, me voy a una reunión, a la segunda reunión que tengo en la Comisión Federal de Electricidad, porque tenemos un calendario en donde van a venir informando de todas las piezas de esta enorme empresa. Imagínate, está en toda la República, en todos lados, no nada más en Tabasco, en la Ciudad de México, está en las zonas industriales y está atendiendo la CFE a toda la población mexicana. Entonces el esfuerzo que ordena Andrés Manuel es para servir a la población. Pardinas se fija en que esto está mal, y que si no debe de haber una refinería. Andrés Manuel gana la elección de una manera única en la historia de México. 30 millones de votos lo apoyaron. Y esos temas que estamos comentando, más lo de la reforma educativa y de otros tantos temas, ¿verdad?, los discutió Andrés Manuel en todas las plazas públicas. Yo lo acompañé en muchos lados. Y todo lo que ha dicho lo va a cumplir. Licenciado... Es la gran esperanza de México, Andrés Manuel López Obrador. Pero no es una frase retórica. La esperanza de México se llama Andrés Manuel López Obrador porque tiene 30 millones de votos. Arrasó a los partidos tradicionales, al PRI, lleno de corrupción en el suelo, quedó el PAN igual, su compinche, el PRIAN, trabajaron juntos durante años para crear un país en donde la mitad de la población está en pobreza, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere la gente? Un cambio. Quiere un cambio verdadero. Parte de él, pues es que la energía mexicana pues esté a salvo de la desaparición. Ese es uno de los temas. La reforma educativa, que sea una reforma que discuta los mexicanos y que no sea, porque ahorita están discutiendo, bueno, la reforma educativa y la calidad. Mentira. La reforma educativa que también fue una de las reformas estructurales. La reforma educativa fue impuesta sin haberse discutido en México para implantar un modelo de la OECD, que es una institución internacional como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que buscan a través de estos cambios la privatización de la educación. Lo ocultaron durante años. Por eso Andrés Manuel ya decidió que va a quitar esa reforma educativa que solo buscaba hacerle daño a los trabajadores y a las organizaciones. Todo eso es parte de lo que se ganó Andrés Manuel con 30 millones de votos. Y va a haber un cambio. A mí me encarga este tema que tiene una enorme importancia porque toca
a cada mexicano en lo personal. El tener electricidad es fundamental y a los precios más bajos posibles. Eso es lo que vamos a hacer. Licenciado Manuel Bartlett, yo le agradezco estos minutos, le envío un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo también para ustedes los tabasqueños que nos escuchan, que quiero mucho. Muy buenos días, saludos. Es el licenciado Manuel Bartlett Díaz, es el próximo director de la Comisión Federal de Electricidad. Ya escuchó usted lo que dice en torno a Resistencia Civil. ¿Borrón y cuenta nueva? Sí, a partir del 1 de diciembre. Tarifa preferencial, en tanto se tengan las condiciones, y la idea es que sea para todo el país y no solamente para los habitantes, sino también para las empresas. 8 de la mañana, 23 minutos.